Ciertamente, dentro de nosotros hay infinitas posibilidades de desarrollo humano. La escala mayor de esa realización nos lleva a las alturas de los cielos infinitos, es decir, a la franja maravillosa de la luz, de allí donde la luz se encuentra, y en ese resplandor ya somos en el ser. Ya en esa dimensionalidad estamos fuera del yo, aunque todavía nos falte trabajo sobre sí mismo con respecto a ese factor crístico llamado niégate a ti mismo. Entonces, el hombre verdadero, que no lo somos aún, sino que la propuesta, se desarrolla a través de padecimientos voluntarios y de trabajo consciente. Por eso es que los tres factores maravillosos que nos develó nuestro Salvador y Redentor Jesús el Cristo, Yeshua Ben Pandirá, son: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Así nosotros podemos, en esa gracia y en verdad, por Él, lograr autorrealizarnos profundamente en todo lo que pueda haber posible y consecuente a nivel humano. Hay una palabra que es constante en la sabiduría, dijéramos así, y es la palabra comprensión. Esta palabra nos indica el estado de armonía entre el ser y el saber. Cuando decimos estado de armonía, estamos hablando de que no es posible lograr desarrollar el ser en estos tiempos sin el saber. Ese desequilibrio produce el bribón, el intelectualista de cualquier índole, de esos que terminen en mitomanía, en corrupción, etc. No, estamos hablando de ese equilibrio maravilloso que convierte al intelecto al servicio del ser, es decir, un intelecto iluminado a través de una mente crística, de una mente cristificada, en la cuarta iniciación de misterios mayores, según la orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, que se relaciona con el domingo de Ramos, cuando plenamente se desarrolla esa iniciación. Esto no es fácil, pues le estoy hablando a la gente que me escucha, que de alguna manera conoce los arcanos de la naturaleza, o lo que se conoce como en la pasión del Señor como la esfera iniciática de Tiferet, es decir, ya se aprobó la iniciación de Netzach. Ahora, en pocas palabras o más sencilla, ¿qué significa esto? Que en el cristianismo verdadero primitivo la iniciación permitía lograr establecernos en el templo del ser dentro de nosotros y así edificar las 7 iglesias dentro de nosotros. Eso es lo que estamos hablando, esa iglesia que describe plenamente Juan en Patmos, ya sea Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia, pero dentro de nosotros, un templo dentro de nosotros, repito, no fuera. Entonces, así el ser y el saber equilibrado transforman la humanidad propia y la humanidad entera. Esto es construir humanidad. Entonces, el arte no estaría en el estado en que se encuentra. La ciencia no sería ese podridero de teorías muertas que se contradicen todas infinitamente, sino que sería, dijéramos, el templo de la real sabiduría, donde se estudiaría realmente la ciencia que envuelve la naturaleza. También la música no sería la actual, brillaría y sonaría por doquier las melodías y sinfonías inefables del cosmos. Eso sí sería valioso e importante desarrollar. Pero para ello necesitamos transformarnos, y dentro de esa transformación aparece entonces la palabra comprensión. En lenguaje sencillo, al alcance de todo, la comprensión es la capacidad cognoscitiva, el don, dijéramos, que nos permite a nosotros, mucho más allá de los análisis intelectuales, mucho más allá de la aprehensión beatífica o por beatitud o por éxtasis de un conocimiento o por intuición, nos permite en toda dimensionalidad a que se corresponde la significación de esa palabra, de ese fenómeno o de ese estudio, capturar. Esa es la comprensión. También nos permite amar a nuestro prójimo, también nos permite la bondad, la serenidad. ¿Por qué? Porque ella tiene una multiplicidad de funcionalismo en la conciencia, porque pertenece a la conciencia. En otras palabras, nosotros que tenemos la conciencia aletargada, no funcionamos en el nivel comprensión porque no hemos desarrollado ese nivel de ser en nosotros. ¿Qué requerimos entonces? Esa comprensión. Ahora bien, todos podemos desarrollar la capacidad de comprensión, pero como no está cultivada, obviamente desarrollarla es cultivarla. Cultivarla significa dedicarse a ella, como si estuviéramos cultivando un rosal. Necesitamos paciencia, entrega, amor hacia esa obra y enfocarnos allí. Entonces la comprensión deviene del ser y del saber. Cuando el ser se manifiesta en nosotros, que es nuestra propia realidad
innata, que no es la personalidad, que no es el yo, que no es la mentalidad, que no es la emocionalidad, sino que es más allá de la conciencia, nuestro prototipo viviente psicológico único, que es una parte de Dios. Esa particularidad desarrollada nos permite a nosotros comprensión creadora cuando esa parte de nuestro ser, en nuestro funcionalismo pleno, que ya lo describí, especialmente cognitivo o nociológico, comprender un misterio, comprender una ley, comprender una ecuación, expresarnos en arquitectura, en ingeniería, en medicina, en lo que haya lugar. Eso que nosotros llamamos ciencia, cuando deviene nuestro ser por comprensión y por vivencia directa, nace esa facultad. En síntesis, la comprensión sería la facultad que deviene develada de nuestro ser a través de nuestra experiencia íntima en la conciencia, y la conciencia la racionaliza y nos la libera en emoción, en intuición, en pensamiento, cuando es por revelación. Entonces, esa comprensión es necesario que la desarrollemos. Nosotros no somos comprensivos. Cuando nosotros somos comprensivos, no tenemos enemigos, no tenemos adversarios, sino que funcionamos en el amor para el amor. Y en ese caso, la mente, la personalidad, no pertenece a esa funcionalidad. La conciencia sí. Ahora bien, ¿a qué altura pudiéramos comprender nosotros ese desarrollo del ser en nosotros? A través de la conciencia. Y el saber a través de la información que recibimos. Nosotros funcionamos con 5 centros o cilindros. Y le decimos ese nombre porque como somos como máquinas humanas, es decir, animales intelectuales, entonces tenemos un centro pensante, tenemos un centro emocional, tenemos un centro motor instintivo, tenemos uno sexual, pero mucho más allá de esos centros tenemos la conciencia superlativa de nuestro ser. Y ella es la que nos conecta con lo superior. Ella es la que hace el puente de comunicación, de unión o de unidad entre las facultades superiores de la conciencia en el ser y nuestra personalidad. Ahora bien, nosotros hemos convertido la mente en intelecto, porque un animal también tiene mente. Y si les digo más allá, bueno, tal vez le cause sorpresa o se reirían del asunto, pero el reino vegetal tiene manifestación mental. ¿Cómo se sabe eso? Hay que penetrar en la dimensión mental, es decir, en lo que se conoce como Netzach, que es una región sefirótica donde se tiene acceso a los misterios de Dios en la naturaleza, vivamente expresados en la cuarta y quinta dimensión de la naturaleza. ¿Esto es posible? Claro, sí es posible. Ahora bien, que también es posible experimentarlo a través de la ciencia materialista con ciertos aparatos, hasta cierto nivel sí, pero todavía le falta mucho, porque la humanidad en ese estado no tiene, digamos, capacidad. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos desarrollar esa capacidad innata de percepción de la verdad cósmica y podernos nosotros llevar a la comprensión? Para ello necesitamos entonces despertar la conciencia. Mientras tanto, que no la despertemos, tenemos que meditar sobre nuestra información. Okay. Cuando nosotros vamos a desarrollar la comprensión, tenemos que tener una información previa. Cuando les hablé de la mente y del intelecto, hay personas, seres desarrollados que tienen mente pero no tienen intelecto. Son gente muy sencilla, muy humilde, que hasta pueden ser ricos, pueden ser sabios, pueden dar una cátedra de lo que sea y no tienen intelecto. Ahora, hay más seres superiores aún que no tienen intelecto, no tienen mente, sino que tienen un cuerpo mental solar, y hay algunos mayormente más superiores que tienen un cuerpo mental superlativo cristificado. Por eso es que hay niveles y niveles en la sabiduría y en la gloria de los seres, como lo decía Pablo. Pero ¿cómo comenzamos nosotros? Con una información. Un ejemplo, nos informamos de que las plantas sienten. Leímos en un libro o nos enseñaron en biología, no sé, que las plantas sienten. Nosotros, en vez de reírnos, en vez de sorprendernos con aquello y en vez de repetir lo que no sabemos, nos sentamos tranquilamente en nuestra casa, cómodamente, en la mejor posición que podamos, relajamos todos nuestros músculos, nos concentramos un poco en la respiración, nos calmamos, nos serenamos y enfocamos nuestra atención interna en esa información. En ese caso ya estamos relajados, tenemos los ojos cerrados y podemos apelar a Dios nuestro, es decir, a nuestro divino Elohim interior, o si les parece mejor, al Espíritu Santo, que es el develador, que es el revelador de la sabiduría y de los misterios, y que nos aporta en su ministerio divino a nosotros, por develación, repito, la sabiduría, el conocimiento. Cuando llegamos a esa altura, entonces tenemos el estado ideal para lograr comprender. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro cuerpo físico no solamente atento, sino reflexivo, no
no tenso, totalmente relajado, igual que nuestras emociones. Y entonces la esencia está más presta a iluminarnos, como ya lo dije, con esa parte del ser que hemos llamado el Espíritu Santo, si quieren llamarlo así. En todo caso, nos concentramos en ese mundo de la meditación psicológicamente hablando, en la información. ¿Cuál es la información? Las plantas sienten. A nuestra mente, si estamos debidamente concentrados, va a interactuar con la imaginación y vamos a empezar a contemplar el mundo vegetal, de acuerdo a la particularidad de cada quien. Y depende a las representaciones mentales que tenga de ese reino vegetal. Generalmente nos va a llegar una rosa, nos va a llegar el llantén, nos va a llegar, no sé, dependiendo de la personalidad de cada quien y de la información que tiene como archivos en su mente. Y entonces, cuando empiecen a fluir dentro de nosotros las imágenes que se relacionan por asociación mecánica mental a esa información, nosotros empezamos a seleccionar lo que es ilusión, lo que es fantasía, lo que es imaginario de lo que es real. Para eso necesitamos mucha concentración y conciencia. Va a llegar un momento entonces que nos va a dar un poquito de sueño, del estado de relajamiento que nos encontramos. Cuando comienza en esa particularidad a procesarse el proceso del sueño dentro de nosotros, es porque el cuerpo físico ha llegado a un estado de lasitud tal que se encuentra presto a la dimensionalidad inmediata que pertenece al mundo sensorial, vital y astral, así se le llama. O si no le gusta el nombre, póngale plasmático, y si no le gusta el nombre, póngale uno. Pero lo importante es que eso existe y que eso es real y es experimentable. Yo lo llamo como lo llaman los antiguos, y los antiguos lo han llamado mundo multidimensional vital y el otro astral. ¿Por qué? Porque se relacionan con la energía vivificante del universo. Pero como quiera, que no quiero hablar tanto al respecto para que no herir susceptibilidades que vayan a cerrar su mente, lo estoy haciendo lo más sencillo que se pueda, con el propósito de orientación colectiva para que esto tenga sentido y experimenten lo que les estoy diciendo, para que no estén repitiendo lo que los demás dijeron, que generalmente son falsas, y entonces ustedes estén hablando algo que para ustedes es verdad, pero no aguanta un análisis psicológico porque es falso. Bueno, total, para el que quiera que me escucha, es esta propuesta. En esa dimensionalidad en que penetra nuestra mente, que generalmente es el mundo de los sueños, que generalmente es el mundo onírico, y que los grandes tratadistas antiguos y de alguna manera algunos modernos, como Gurdjieff, como Uspenski, como Nichols, como Nietzsche, como Sigmund Freud, como Carl Jung, etcétera, han denominado fluctuaciones del subconsciente. Exacto, en forma sencilla lo que les estoy hablando. Con esto que les estoy diciendo, si lo logran, van a penetrar a la parte subconsciente de su mente. Y entonces allí está registrado toda nuestra vida. Y entonces allí se acaban las teorías porque usted va a ser testigo de su propia vida y esto es maravilloso. Esto es un poder grandioso que nos da Dios. Pero tienen que trabajar para poder lograrlo. Eso es todo lo que les quiero manifestar desde el punto de vista práctico. Cuando el subconsciente se hace consciente, se produce la iluminación. Esa persona sí sabe, esa persona conoce, esa persona es un don.